charlar de lo que hoy es noticia, que es esta media sanción que se dio en diputados de esta ley donde prácticamente se va a dejar de pagar el impuesto a las ganancias en un país donde la necesidad de recursos es más que elocuente, más que evidente. Y creo que nadie está en contra de la premisa que se paguen menos impuestos. El tema es cómo se organiza eso, porque un país se financia con impuestos, ¿sí? El tema es la utilización, la optimización de los recursos y de qué manera se aplican. Por eso lo convocamos a Isidro Guardarucci, quien es economista asociado, integrante del FIEL y obviamente recibido en la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, queremos charlar un poquito de esto porque él, en su cuenta personal de Twitter, explicó muy pedagógicamente, muy bien, muy claro, por qué se hace casi inviable el hecho de que esta ley, que seguramente va a ser aprobada en trámite express en el Senado, comience a regir y se impida que el país recaude aproximadamente 375.000 millones de pesos, traducidos casi 4 billones de pesos, que será el costo, que esto indefectiblemente puede provocar una hecatombe económica aún más importante que la que ya tenemos. Isidro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Germán Testa y obviamente también Rodrigo Martel te estamos saludando aquí en Condón de Azúcar. ¿Todo bien? Germán, Rodrigo, ¿cómo andan? Muy bien. Muy bien. Bueno, gracias por atendernos. La verdad que lo que subiste ya casi un día atrás me pareció interesante que lo podamos explicar. Sé que la radio no es lo mismo que algo escrito, pero vos planteaste 5 puntos por los cuales la reforma de ganancias no está, digamos, a la altura de lo que debería tener el país, por decirlo de algún modo. ¿Puede ser? Sí, a ver, tratando de resumir un poco. Argentina, y empiezo por el final de esa explicación. En Argentina partís, como bien decías vos recién, que lo que te faltan son recursos y que tenemos déficit fiscal, que básicamente nos falta de fondos públicos. Y esta reforma va en el sentido que estaría buenísimo, que todos paguen un poco menos de impuestos, pero termina siendo que pagan los que mayores ingresos tienen y formales. Entonces, brevemente un poco los puntos son: cuando vos mirás los países que tienen que colectar muchos impuestos, que es lo que hacen, para no entrar en la discusión si nos gusta o no que haya mucho Estado grande o chico, digo, cuando vos tenés que financiar mucho gasto, y eso está perfecto y son 2 mangos aparte, ¿qué impuestos recaudan? Y la verdad es que el impuesto a la renta personal, o acá como lo llamamos ganancias, es el pilar, o uno de los 2 pilares principales que tiene la recaudación en cualquier país del mundo. Si miramos, no sé, cuando nos gusta el modelo Suecia, Francia o el país que miremos, cuando los países deciden que tienen que financiar gastos más grandes, el impuesto de renta personal, o como le llamamos acá ganancia, tiene un rol central. Y acá tiene un rol mucho más pequeño y encima lo vamos a hacer mucho más chiquito todavía, hasta hacerlo prácticamente inexistente. Entonces, un poco una contradicción, si queremos financiar un poco necesidades crecientes, ir justo a contramano del mundo. ¿Y por qué es que en el resto del mundo es tan relevante este impuesto? A ver, porque si hay que pagar más impuestos, no va a haber dudas de que quien más puede pagar debería ser el que más pague, ¿no? Es casi que es una obviedad esa discusión. Y el impuesto a las personas tiene esa lógica. Cuanto vos más ganás, claro, más pagás. Ahora, si vos esto lo dejás... Sí. No, Isidro, a ver, para que la gente entienda, yo creo que sos más que claro, ¿no? Pero esto es muy simple, en una economía lo llevamos a nuestra economía diaria. Si yo tengo 100.000 pesos de gasto fijos todos los meses, por ejemplo, si yo no genero recursos para cubrir esos 100.000 pesos, probablemente tenga déficit, probablemente no, voy a tener déficit. Y si además... vas a tener déficit, indefectiblemente. Exacto, y si además esos ingresos me los reduzco porque digo, no le puedo cobrar, no sé, suponte a la radio, en lugar de cobrarle 10.000 pesos, le digo, no, dame 1.000 pesos. Efectivamente. Esos 9.000 me siguen generando más déficit. Exactamente, y el problema sería acá, porque el déficit a veces es un poco abstracto, pero al final del día en Argentina, ¿qué quiere decir tener más déficit? Básicamente que lo vas a financiar con más emisión, y más emisión de imprimir billetes, de imprimir pesos, termina siendo más inflación.
Y ahí es cuando te terminás mordiendo la cola, porque el problema que vos tenés es que la inflación la pagan todos. Entonces vos decís, está buenísimo el alivio a los trabajadores de más altos ingresos, esto llega a trabajadores, más que nada afecta a trabajadores que ganan entre 1.000.000 y 1.700.000 pesos, Sí. formales, encima, Ahora, y lo sacamos de ahí y lo financiamos con inflación que lo va a pagar todo. Y ahí es Isidro, donde decís, che, la verdad es que la cuenta por acá no va. eso te iba a preguntar, porque acá me parece que no está bueno el mensaje, no es claro, no es que no esté bueno, no es Ujú, claro, es bastante ujú, capcioso y engañoso, porque ujú. ¿cuánto de una torta del 100% de trabajadores, cuánto es lo que paga en cuanto al Ujú. porcentaje de trabajadores el impuesto a la renta personal o a ganancias, Personal como o se llama? ganancias. Mirá, vos hoy en día lo pagan alrededor del 10%, pero de los trabajadores formales. Cuando vos cuando le sumás la informalidad, eso quiere decir que lo paga el 60%, el 6% o el 5%. Y Claro. con esto le estaría llevando a que lo paguen el 0,5% de los trabajadores o el 1% de los formales. Por lo tanto, te está quedando como una super elite va a pagar esto. El 0,5% de trabajadores formales con mayores ingresos. Entonces, eh, así la verdad parece un poquito desigual encarar por ese lado y que la reforma vaya al Ahora, 5% del tipo que está mejor, ahora ¿no? por qué el gobierno se empecinó con esta ley de querer sacarla cuanto antes, Ujú, ujú, cuando vos que sos economista nos estás poniendo blanco sobre negro, nos estás diciendo, che, miren que si sale esta ley nos va a generar más pobreza y por sobre todas las cosas va a perjudicar a los laburantes informales, a los que cobran un sueldo, no sé, 300, 400 lucas, ujú, que no son muchos. Aquí en la provincia de Buenos Aires, ujú. un empleado público, con suerte y con muchos años de antigüedad, cobra 300.000 pesos. El grueso de los Seguro, trabajadores está entre seguro. 180 y 250.000 pesos, ponele. Exacto, exacto. Sí, sí, Digo, sí, eso es correcto. A ver, la lógica de esto es difícil de entenderlo porque, a ver, cuando entra la lógica política, eso también hay que entenderlo, que eso va más allá de la economía y que en una campaña política uno desea sumar apoyos. Si me preguntas a mí, si yo tuviese que gastar toda esa plata, la gastaría de otra forma, o con un votante más que esté en duda entre votarme a mí o no, si fuese el gobierno, o con toda esa cantidad de plata, es demasiada plata a poca gente. Es en promedio 1.200.000 pesos para muy poquita gente, para 800.000 personas. o sea, Podrías eso el que hacer un cobra, poco menos. claro, eso te iba a decir, el que cobra, no sé, un palo 700 por decirle Vos, un ejemplo que puede ser un gerente general de una compañía exacto, nacional o multinacional, un exacto. CEO, en lugar de cobrar un palo 700 ahora va a cobrar casi 3 millones de pesos. En realidad que un palo 700, vos ahí ya estás arriba del umbral, pero te diría, el tipo que hoy por hoy cobra 1.200.000, 1.100.000 de bolsillo, pasa a cobrar un palo 600, un palo 700. Ahí es donde te cambia, ¿me entendés? Porque a partir de un palo 700 te sigue agarrando como era antes el impuesto. Claro. Entonces digamos que vos pasás de un palo 100, un palo 200 a un palo 700. Entonces, en promedio, a lo largo de un año, si yo estos rateos son un palo 200, son 100 lucas por mes para gente de altos ingresos. Incluso si vos querés hacer proselitismo, yo te diría que la pongas en otro lado del dinero. Vos sabés que te Creo que hay escucho. como un sesgo, un compromiso con algún sector. Me Mm, parece, en particular el formal de altos ingresos, que eso tiene mucho que ver con bancaria, camioneros, que son los sectores formales sindicalizados de más altos ingresos. Pero a mí, si a mí me das para elegir, y yo lo apuntaría a que se beneficie el tipo que gane, si querés ir a un asalariado, que gana 200.000 pesos. claro, claro. No me gastaría el tiro en un palo, Sí, jamás. vos sabés que te escucho y digo yo, es inaudito e insólito, ¿no? Porque es tan claro, el que te escucha a vos y dice, Sí. vos fíjate, ¿cuántos laburantes, y no tengo nada contra los empleados bancarios, pero debe ser el sector, No, para nada, pero debe pero ser, para nada. digo, debe ser el sector que mejor paga tiene, no solamente del Ujú, ámbito público, sí, sino también privado, y los camioneros, que sí, es un sí. laburo que tenés que estar arriba de un camión, pero ¿cuántos camioneros hay en el país? Bueno, es que ese es el tema y quedó un poco, creo yo, también acorralado y esclavo de sus promesas también al sector liberal, podríamos llamar, que dijeron hicieron un mantra de que todos los impuestos son malos. Y cuando vos te abrazaste también a decir eso, quedaste también comprometido, bueno, si me dicen cualquier impuesto lo tengo que bajar, y la verdad que el mundo no funciona así. Vos tenés que cerrarte los números y si eventualmente lo que no podés hacer es
porque esto no es que no lo va a pagar nadie. Como te decía recién, si este impuesto se baja, Argentina de hecho ya tiene déficit fiscal. Va a hacerlo con otros impuestos, pero en realidad como ahora tenemos déficit fiscal, va a ser con más inflación y lo paga todo el resto. Claro, Entonces aparte, no es que no lo va a pagar nadie, esto es una redistribución de unos hacia otros, lisa y llana. ¿cómo Y eso haces es difícil. cómo haces para cubrir, ¿no? Esos 4 billones anuales que Y pierde la Argentina? Y otra es de que las no lo cosas, cubrís. ¿qué va a pasar con aquellos que cobran muy bien y van a recibir, como decías vos, un promedio entre 500 y 600 mil pesos más por mes? Que no digo que esté mal que lo cobren, pero me parece que son, como decís vos, el 0,5, perdón, el 5% contra... ¿Cuántos laburantes tenemos hoy en formales? ¿20 millones de laburantes? Y unos... No, formales muchos menos, serán unos 7 millones de formales, 8 millones de formales y tendrás como otro 8 millones de formales y tendrás, en total entre formales y informales podrás tener 15 millones, Bueno, entre 15 y no llegas a 20. vamos a poner 15 millones entre formales e informales. Si esto es el Ajá. 0,5, estamos hablando de menos de 1 millón de trabajadores que recibirán este beneficio Sí. contra 13 millones y medio, 14 millones. Sí, Digo, ahí sí. el que no hizo esta cuenta es porque la verdad está haciendo campaña para unos pocos y la verdad me suena más a un acuerdo o a una promesa que le hicieron a quienes manejan los bancarios y quienes manejan los camioneros, que sabemos quiénes son, porque si no, no se entiende. Ahora, la pregunta es, Isidro, ¿qué pasa? A ver, esto se va a aprobar. El Senado tiene mayoría, seguro, el kirchnerismo, así que lo va a aprobar. Se promulga la ley, se pone en vigencia, pasan las elecciones, tal vez el balotaje, vaya uno a saber. 10 de diciembre, el 11, está en funciones el nuevo gobierno. ¿Qué crees que va a hacer el nuevo gobierno? Sea cual fuere, y hasta si querés te lo incluyo al propio Massa. Es que, a ver, esa es la encrucijada en la cual nos metimos. Pero esa es la historia un poco de estar siempre pensando en el muy corto plazo. La verdad es que es difícil. A ver, mucha alternativa no hay. Vos necesitas estos recursos que lo estás perdiendo porque estás con déficit. Y acá o tenés que subir otro impuesto, que de hecho va a ser mucho peor y mucho más nocivo, o la otra alternativa es seguir financiándote con más emisión. Acá la solución, y la verdad es que si vos te pones a pensar en el largo plazo incluso, no es creíble ni incluso el país más liberal del mundo tiene que no pague nadie el impuesto de renta personal. Entonces esto, incluso sacando el 11 de diciembre, que ahí, ¿y cómo va a ser? Básicamente va a ser más inflación, eso olvídate que va a ser más inflación. En el muy corto plazo no hay otra. Pero si querés pensar en el mediano o largo plazo, no es posible pensar un país, porque yo tiro este ejemplo y ahí te dejo hablar a vos. Sí. La gente dice, ahora con un palo 700, eso son más de $2.000 por mes de bolsillo, es un montón de dinero. Claro. En Estados Unidos, ¿sabés con cuánto vos empezás a pagar el impuesto a la renta personal? $1.000. Como le quieras llamar. $1.000 por mes. Claro. Y entonces me dicen, no, porque allá ganan más. En Estados Unidos, que es súper liberal la economía estadounidense, no estamos diciendo, viste, que es una pero se paga todo, ¿no? Se pagan todos los impuestos. Lo que pasa es que acá somos los reyes de no pagar impuestos y queremos que el país funcione sin pagar impuestos. Es así. Ahora, es complicado. Isidro, lo último, porque la verdad que está buenísimo y ojalá podamos tener otra charla. Encantado. La verdad que sí. Me pregunto, si vos fueses mañana asesor del ministro de Economía del gobierno que le toque, ¿le recomendarías el 11 de diciembre, 12, 13 de diciembre, sesión extraordinaria de diputados y senadores y derogar esta ley? Decididamente sí, obviamente. No tiene... de vuelta, es difícil de sostener en términos técnicos y en términos morales esta ley en el contexto que estás. Ponértela de frente para aliviar la carga al 5% de trabajadores de más altos ingresos y que pague todo el país con un salto inflacionario que no sabemos dónde termina, es difícil de tomar esa opción. Así que decididamente esto hay que revertirlo. Y se va a revertir, O sea, esto en algún momento de nuestras vidas, vamos a ver, el impuesto de renta personal no es sostenible que no lo pague nadie. Se va a revertir. Será el año que viene, en 5 o en 10. En algún momento esto se va a revertir. Isidro, muchas gracias por ser tan práctico y tan claro para lo que queríamos saber cualquiera de nosotros, ¿sí? Que por ahí no entendemos mucho de economía. No, muchas gracias a vos, Germán. Gracias. Hasta luego. Gracias a vos, Germán. Encantado. Isidro Guardarucci es economista,
Che, la verdad que, bueno, es economista asociado, integrante de FIEL, recibido de la Universidad Nacional de La Plata, tiene un paso por Harvard incluso. No estamos hablando de cualquiera que entiende. Mirá que yo no entiendo mucho de economía, pero ¿en cuántos minutos duró